¿Cómo la iglesia puede ser seducida por el Estado totalitario? Bueno, esto que vengo describiendo, que es lo que nos relata el Apocalipsis, es un espejo para nosotros hoy. El Imperio Romano ya no existe como tal, pero las bestias y las babilonias siguen surgiendo, han surgido a lo largo de la historia y siguen permaneciendo hasta el día de hoy. Juan Stam es clarísimo al final de su artículo diciendo: la denuncia del Apocalipsis es una advertencia profética a las potencias y estados totalitarios y aprendices de tiranos de todos los tiempos. Ese es el mensaje de Apocalipsis. ¿Cómo se manifiesta hoy esta seducción del poder en la iglesia y en particular la evangélica? Sacralización de lo humano. El peligro es bendecir, legitimar o darle un tinte divino a culturas, sociedades o sistemas de gobierno, sistemas imperialistas o sistemas de poder o gobernantes. Esto incluye ideas políticas, sacralizarlas, ideas económicas, ideologías, sacralizarlas, divinizarlas. Se confunde el evangelio con el ropaje cultural o ideológico de la mal llamada y perniciosa batalla cultural. Confusión entre evangelio e ideología, cuando la iglesia o sus líderes se convierten en, entre comillas, militantes de una ideología política, económica, nacionalista o vendepatria, en lugar de ser testigos de Cristo. Stam menciona ejemplos duros de misioneros o líderes religiosos justificando golpes militares, dictaduras o defendiendo intereses económicos bajo un barniz religioso. Por lo menos en la Argentina nos sucedió en épocas de la dictadura cívico-militar, allá por el 1976 hasta 1983, que la curia católica bendecía las armas del ejército que estaba en el poder por medio de golpe de Estado, que las usaba en contra de la misma ciudadanía para secuestrar, torturar y desaparecer ciudadanos. Gracias a Dios hoy hay un cambio de actitud en la situación en la que nos encontramos, porque por ejemplo el 25 de mayo que pasó, el obispo de Buenos Aires, García Cuerva, dio una excelente homilía delante del presidente, la vicepresidenta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otras autoridades, no callándose la boca y denunciando lo que había que denunciar y exhortando lo que había que exhortar, haciendo lo que se supone que un ministro religioso que se supone defiende la fe en Cristo tiene que hacer delante de las autoridades. Ignorar otro peligro, ignorar la justicia y el bienestar humano. La iglesia no puede desentenderse de la justicia social, el bienestar del ser humano, la inflación, la explotación laboral y comercial, la represión a jubilados, el aumento de los precios, la tortura, la persecución mediática, el agravio por redes sociales. Si solamente nos preocupa la cuestión religiosa a nosotros, o la persecución propia, o sea, cuando nos persiguen a nosotros nomás, y no la injusticia estructural, bueno, estamos perdiendo en parte, ¿sí?, el mensaje clave de Apocalipsis. El Apocalipsis condena a Roma no solo por perseguir a los cristianos, sino por la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra por su sistema. Otro peligro, priorizar intereses propios sobre el sufrimiento del pueblo. Stam da el ejemplo, él es Juan Stam, el que escribe el artículo El cristianismo y el imperialismo. Era un misionero, ya está fallecido, norteamericano radicado en Costa Rica. Y bueno, él conocía un poco el ambiente de los misioneros americanos en particular. Y él da un ejemplo de misioneros, pero esto aplica a cualquiera en la iglesia con acceso a recursos o poder. Porque el misionero que bajaba del norte y siguen bajando del norte, vienen con la cuestión económica resuelta, porque del norte le mandan los dólares para que él pueda vivir en países del tercer mundo como los nuestros, donde estamos colgados todos de un escarbadiente, ¿verdad? Entonces, estos misioneros se alegraban por cuando había una devaluación, por ejemplo, de la moneda local,
porque su dinero extranjero valía más. O sea, estos misioneros extranjeros en otros países latinoamericanos aplaudían como focas cada vez que se devaluaba el dinero de un país, porque a ellos su dólar le valía más, mientras el pueblo de nuestros países sufrían hambre y miseria. Y esto pasó. Y eso es estar desconectado de la realidad del sufrimiento que condena el Apocalipsis. Esa desconexión con el sufrimiento de las personas que pagan el precio de un plan económico, de un Estado, de un gobierno, esa desconexión con ellos, Apocalipsis lo condena. Y no podemos, la iglesia, estar desconectados de este sufrimiento. En Argentina, en particular, allá por la década del 90, en la época en que el mundo, el neoliberalismo estaba en auge, acá gobernó el presidente Carlos Menem, que llevó adelante, en unión con el Fondo Monetario Internacional, un plan económico de corte neoliberal, a pesar de que él venía del partido peronista. Y claro, en ese tiempo, desde la Argentina, era más fácil financiar misioneros y enviar misioneros a otras naciones y enviar ofrendas misioneras a otras naciones, porque el dólar estaba $1, $1. Estábamos en un sistema económico llamado la convertibilidad. $1, $1. Entonces era fácil, el peso valía $1 y era fácil entonces tener ese poder económico para poder enviar. El peso valía en el mundo porque valía lo mismo que el dólar. Claro, todo ese sistema trajo consecuencias desastrosas para el tejido productivo e industrial de nuestro país y todo explotó en la famosa crisis del 2001. Y he escuchado decir a muchos referentes de la iglesia evangélica relacionados con el movimiento misionero que la explosión económica y política del 2001 en Argentina se debió a que no fuimos fieles en la época en que podíamos enviar ofrendas misioneras o enviar misioneros sostenidos cuando el dólar estaba barato. Una manera curiosa de mirar la obra de Dios en desconexión con la realidad que estaba sufriendo todo el pueblo argentino en esa década. Y último peligro que quiero señalar es el peligro de convertirnos nosotros en falsos profetas. Este es el peligro más grave en el cual la iglesia misma puede caer, o sectores de la iglesia, que lamentablemente hoy los hay, que asumen el rol del falso profeta, o sea, usar la fe cristiana para justificar las acciones del poder político, para manipular conciencias, para justificar la opresión, la represión y exigir a todos los creyentes la conformidad ideológica o económica con un modelo de gobierno y económico so pretexto de que es lo mismo que honrar la fe en Cristo. Curiosa manera de convertirnos gratis en falsos profetas.